de sus conexiones, guardes en todo momento, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti por este seminario, por todo lo que tú has provisto para nuestro aprendizaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces para hoy tenemos las exposiciones de William y Jenny y de Giovanni y Nelson. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar primero a William y Jenny con su tema. Ya pueden compartir pantalla, ya están habilitados. Entonces, esta es nuestra sesión 5, ya prácticamente terminamos. Y sí, me parece un tiempo bastante escaso para toda esta temática, ¿no? Doctrina de la aplicación y apropiación de la gracia. Vamos a ver hoy. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, profe, ¿cómo les va? Pues, hola. Bueno, entonces ya vamos a hacerles la presentación. Bien. Ahí la están viendo, compañeros. Esta noche vamos a hablar sobre la doctrina de la aplicación y apropiación de la gracia. Vamos a hablar sobre la soteriología del periodo patrístico. Recordemos que la doctrina de la salvación es llamada soteriología y el periodo patrístico abarca desde el fin del cristianismo primitivo con la consolidación del canon neotestamentario hasta alrededor del siglo VIII. Entonces, como les decía, es hasta finales de padres apostólicos y vamos a abarcar padres posteriores, padres latinos y padres alejandrinos de que van del siglo I al siglo III. Luego vamos a hablar de lo que fueron Pelagio y Agustín en el siglo IV al V. Luego hablaremos sobre el periodo escolástico que va del siglo XI al siglo XV y por último la reforma y posreforma que va del siglo XVI en adelante. Entonces, iniciemos. Soteriología patrística de los primeros 3 siglos. Aquí veremos a los padres apostólicos, que son los que están en el año 30 hasta el año 100 después de Cristo. Los padres posteriores, después veremos, en los padres posteriores son Ireneo y Orígenes. Los padres latinos, que son Tertuliano, Cipriano y Ambrosio. Y los padres alejandrinos. Todas estas personas, todos estos padres, buscaban describir la obra de la redención. Y los primeros que encontramos son los padres apostólicos. Ellos aparecen junto con la idea de que el nuevo conocimiento de la sabiduría revelada por el Logos tiene una significación salvadora. Y se están refiriendo a la apropiación de la salvación en un conjunto que tiene que ver con la libertad y la gracia. En armonía con el Nuevo Testamento, el hombre obtiene las bendiciones de la salvación por arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Los padres posteriores, que son Ireneo y Orígenes, hablan de que el hombre puede salvarse por la fe, mientras que los padres latinos, como Tertuliano, Cipriano y Ambrosio, dicen que el hombre tiene una corrupción total y que hay una necesidad de justificación por la fe. A la vez,
vienen los padres alejandrinos. Ellos contrastan fe y conocimiento y mencionan que la fe es una etapa inicial de aceptación y que es necesario el conocimiento como una etapa para perfeccionar su relación e implicación de una manera más plena en esa fe. Además, hacen énfasis en la gracia de Dios y en la fe como el órgano de apropiación de la salvación. Los primeros padres de la Iglesia revelan un moralismo que no está en armonía con la doctrina paulina de la salvación. Junto con la fe y el arrepentimiento, hay una condición preliminar de la salvación. Y los primeros padres de la Iglesia mencionan que la salvación es un acto o una condición de la mente, está relacionado con la fe, o también es una corrección de la vida. ¿A qué se refieren? Ellos dieron gran importancia a sus manifestaciones externas en las obras de la penitencia. Hay una tendencia de necesidad de buenas obras. Hay una autonegación que se refiere a dar limosnas. Y hay un celibato que se refiere a la abstinencia del matrimonio. Ahí estamos hablando de las buenas obras, como un medio para asegurar el favor divino. Además, hay una perversión moralista del Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere? A que encuentran su explicación en la rectitud del corazón humano, y eso hay una equivocación ahí. Ellos están basando todo en un legalismo judaizante. Existe otro aspecto que merece notarse en los padres de la Iglesia de los primeros 3 siglos. Hay una tendencia inicial hacia la ceremonia, y se refiere a que el ceremonialismo tiene que ver con el bautismo. Y dicen que por medio del bautismo se consigue el perdón de los pecados previos. ¿Y qué pasa después del bautismo y de ese perdón de pecados? Las personas siguen pecando. Luego, para perdonar esos pecados siguientes, hay que hacer una penitencia. Y hay un tercer punto que se considera para los padres de los primeros 3 siglos. Es que ellos tienen el pensamiento de las buenas obras a través de los sufrimientos de los mártires. Y ellos consideran que servir de esta manera como mártir sirve para expiar los pecados de otras personas. Entonces, como para concluir esta etapa de los primeros 3 siglos, entonces su fuente veraz era el Nuevo Testamento. La fe es el único medio de salvación. Junto con la fe es necesario el arrepentimiento como una condición preliminar para la salvación. La fe tiene como objetivo a Jesús y su sangre preciosa, y el arrepentimiento tiene que ver con la penitencia. Vamos a continuar entonces con la soteriología patrística de los siglos restantes. Estamos hablando del siglo III hasta del siglo IV hasta el siglo VIII aproximadamente. Allí vamos a ver en el siglo IV y V a Agustín de Hipona y a Pelagio. Pelagio es un monje británico del siglo IV y V. Él desvió la descripción bíblica acerca de la aplicación de la redención, y él genera un dogma del pecado original mediante una corriente herética llamada pelagianismo. Se reafirma el principio de autosuficiencia de la filosofía pagana. Su concepción del pecado y sus resultados los condujo a negar la absoluta necesidad de la gracia de Dios para la salvación. El hombre puede obtener la salvación mediante la observancia de la ley,
si el hombre se mantiene conservando la ley, él puede ser salvo. Esa es una de las herejías. Con el fin de que lo que es mandado por Dios pueda ser más fácilmente cumplido, se habla también de la gracia, y la mente es iluminada para que haya una voluntad inclinada hacia la bondad y la santidad. Entonces, ¿dónde empieza a estar la gracia de Dios? En que toca la mente del hombre y transforma su voluntad, inclinándola hacia la bondad y la santidad. Eso es lo que dice Pelagio. El Evangelio y el ejemplo de Cristo están dirigidos a la mente del hombre. Ahora miremos a Agustín de Hipona. Agustín tiene un punto diferente y él considera al hombre natural como una persona totalmente perdida, incapaz de realizar un bien espiritual. La gracia es su sentido objetivo, pero esto no es suficiente. El hombre pecador tiene necesidad de una gracia interna espiritual. Se habla de una influencia sobrenatural del Espíritu de Dios, la cual ilumina la mente y cambia la voluntad del hombre, inclinándolo hacia la santidad. Es un poco parecido a Pelagio, pero entonces esta gracia dice que Dios es un Dios soberano y que la gracia es un don de Dios sobre el hombre. El hombre recibe las primeras bendiciones de la gracia mediante el bautismo. ¿Y en qué consiste esa renovación? En la renovación inicial del corazón y el perdón de los pecados. Además, se habla de la gracia de la perseverancia. ¿Cómo se relacionan estas dos personas, San Agustín de Hipona y Pelagio? Pues es que resulta que los pelagianos empiezan a tomar una posición nueva. Después de esta definición, ellos empiezan a hablar del libre albedrío y hablan de la incapacidad total del hombre para hacer el bien espiritual, pero se meten con un tema muy complicado, porque dicen que el hombre tiene libre albedrío y que él conoce la diferencia entre el bien y el mal. Y entonces los pelagianos vienen a hablar de que el pecado original, donde Adán tiene que decidir en el huerto del Edén, pero por su conocimiento del bien y del mal, él toma la decisión de hacer el mal. Pero ese pecado, cuando él hace el mal, queda solamente sobre Adán y no pasa a la humanidad. De esa misma manera, habla que los hombres, para obtener el perdón de los pecados o para pecar, ellos decidieron entre el bien y el mal. Cuando Pelagio menciona esta situación del libre albedrío en Adán, Agustín de Hipona empieza a tener un conflicto de conocimientos con él y surge una diferencia entre estos patriarcas de la primera etapa. Y entonces la doctrina de Agustín empieza a tener fortaleza y hay porque dice que hay una absoluta dependencia del hombre, de la gracia de Dios, y además se habla de el ceremonialismo en el bautizo. Hubo una prolongada lucha entre los agustinianos y los pelaginianos, y hay una fuerte oposición en las doctrinas de la predestinación, lo que yo les comentaba sobre Adán. Este tema es sancionado por la Iglesia y empieza a tener
mayor aceptación Agustín de Hipona y su doctrina de la predestinación. Él habla de la gracia irresistible que fue derrotada por la gracia sacramental del bautismo. Hay algo muy importante. En la iglesia estaban en operación influencias que eran contrarias a la doctrina de la gracia, como la fuente de todas las bendiciones espirituales. Estas influencias condujeron a muchos a exaltar las obras externas. Hubo la tendencia de confundir la fe, de creer que era simplemente afirmar un credo. La atención se concentraba en una lista de doctrinas, desviándose de la fe en cuanto a una actitud del alma para con Dios. Las obras de la misericordia y autodisciplina eran altamente recomendadas y frecuentemente descritas como la manera adecuada de hacer y de lograr la satisfacción por los pecados de los creyentes. Y además, los padres de la Iglesia distinguían entre los mandamientos divinos y los consejos evangélicos, mencionando que los mandamientos eran absolutamente obligatorios. ¿Y qué pasaba con los consejos evangélicos? Eran un asunto de preferencia, pero traían premios para la salvación. Otro punto que se contemplaba era la práctica de adoración de imágenes de santos y la dependencia de la intercesión de santos. Allí se habla, y por primera vez, especialmente de la Virgen María, y se dice que por medio de esas imágenes y por medio de esos santos hay un detrimento en la concepción espiritual de la salvación. Ello condujo a la confianza que adquirió el hombre en sus propias obras. Hay una idea adicional, es que esos santos tenían sobreabundancia de buenas obras y simplemente podían transferir algunos de ellos o de esas buenas obras a las personas. Entonces, si yo me acercaba a alguno de esos santos, podía tener mejores bendiciones que con otro. Había una creciente tendencia a hacer que la salvación dependiera también del bautismo. Se marcaba una entrada por medio del bautismo a la iglesia, fuera de la cual no había salvación. Entonces la iglesia empezó a dar la creencia que el que no era bautizado no era salvo. Agustín enseñó que los niños no mueren, que los niños que se mueren sin ser bautizados están perdidos y no van a obtener la salvación. Entonces, una gran conclusión que podemos tener acá es que para Pelagio el hombre estaba predestinado a seguir o no seguir a Dios, mientras que para Agustín el hombre estaba en Dios, siguiera o no los mandatos de Dios. Pelagio creía que los hombres después de Adán no tenían esa semilla del pecado, pues el pecado solo recaía en Adán por haber desobedecido. Ok. Entonces ahora vamos a hablar de algo muy importante, lo que tú acabaste de decir, sobre que allí en este siglo, en esta época es donde empieza toda la idolatría a santos y a vírgenes. La iglesia sufre influencias contrarias hacia la doctrina de la gracia. Ok, nosotros habíamos estado hablando sobre algunos puntos que tienen que ver, puntos que tienen que ver con la soteriología del periodo escolástico. Son del siglo XI al XV. Aquí estamos viendo la diapositiva. Hay puntos muy importantes sobre la gracia, la fe, la justificación, el mérito y las buenas obras.
El periodo escolástico, este es el resultado de la unión entre los pensamientos de filósofos y pensamientos teológicos para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales de Jesucristo. Se desarrolló durante la Edad Media entre los siglos XI y el siglo XV. Aquí vamos a ver varias cosas. El pelagianismo y el semipelagianismo, estos afirmaban que la capacidad de originar e incrementar la fe radicaba en el poder del hombre. Los escolásticos generalmente sostenían que el hombre no puede hacer esto sin la ayuda de la gracia suficiente. Aquí surge una persona que es Pedro Lombardo. Es un teólogo escolástico y obispo del siglo XIII. Él muestra una inequívoca afinidad con aquellas ideas de Agustín y van a ser ampliamente aceptadas. Él consideraba difícil definir la naturaleza exacta de la gracia, pero prefería pasar de esta como una cualidad o poder sobrenatural obrando en el hombre y lo distinguía entre el hombre distinguía entre una gracia operandis y una capacidad del hombre para tornarse a Dios en su fe. Lo que él habla específicamente es que Dios concede la fe mediante una gracia, gracia operante, pero además habla de una gracia cooperante que tiene que ver con la voluntad y es el resultado que debe obtener el hombre para su santidad. Luego viene una persona que es un teólogo que se llama Alexander de Hales. Él está de acuerdo inicialmente en lo que dice Pedro Lombardo, pero él introdujo una división nueva y él habla de la gracia operante, que es la que Dios da en la fe, una gracia cooperante que tiene que ver con la voluntad que pone el hombre, pero él además habla de una gracia eh, dada, una gracia gratificante que tiene que ver con las virtudes que son dadas a las personas y una gracia de misericordia. Gracia como una permanente cualidad del alma que la hace agradable a Dios. Entonces él dice, Dios da la fe, luego el hombre recibe la voluntad y mediante la gracia de sus dones puede llegar a una gracia de misericordia para que tenga cualidades agradables y tenga un alma buena. Esos términos en un sentido son algo diferentes. Y viene Tomás de Aquino. Él habla de algo nuevo y él dice que sí hay una gracia que facilita, una gracia de dones, que es una ayuda sobrenatural cuyo propósito es la santificación de la persona. Sin embargo, él dice que no hay un término de la gracia dada gratuitamente como los dones, que los dones no se reciben, que la misericordia sí es dada sí aparece en el hombre, pero que los dones no es una gracia que él esté de acuerdo. Pedro Lombardo, más adelante, habla de la fe. Pero bueno, antes de que hablemos de la fe, en este periodo escolástico encontramos una variedad de opiniones respecto a los elementos principales del proceso de salvación, tales como son la gracia, que es la que mi esposo acaba de explicar. También está la fe, la justificación, el mérito y las buenas obras. Entonces, estábamos hablando de la gracia, ahora vamos a hablar de la fe.
La fe y la justificación. Muy bien, entonces aquí vamos a ver a Pedro Lombardo y vamos a ver al credo. Entonces, Pedro Lombardo dice que acepta como verdad lo que Dios dice, pero además tener fe para entrar en la comunicación con Dios. La fe es un sentido y entramos en comunión con Dios. Pedro Lombardo define que la fe es lo que creemos y la fe, por lo que uno cree, es justificado. Hay un asentamiento intelectual a la verdad y la fe por el conocimiento es aumentada. ¿Qué significa? Que la fe en lo que nosotros creemos permite que nosotros inicialmente tengamos gracia, pero además habla de que si nosotros o que si las personas se preparan, entonces va a haber mayor va a haber una fe aumentada porque hay un conocimiento intelectual. Viene aquí y se habla también del amor, que viene a ser un principio formativo. Pero ¿qué pasa? El clero aparece en este tema de la justificación acerca de la fe, la concepción escolástica acerca de la fe. Y el clero tiene unos intereses. Entonces ellos dicen que la sumisión de las personas, la sumisión a la autoridad de la iglesia, es un rasgo fundamental de la fe. Ellos involucran que la sumisión también forma parte para alcanzar la fe y la salvación. Continuando con este tema, vamos a hablar de la justificación y el mérito en la concepción escolástica. Entonces, lo primero que vamos a ver es Agustín de Hipona. Él tiene dos conceptos. La justificación se efectúa por Dios a través de lo que él llama la infusión de la gracia en el alma del hombre. Es que Dios viene y pone gracia en el alma del hombre para que él pueda tener esa gracia. Luego viene como segunda parte El hombre. Por parte del hombre. Entonces, lo primero lo hizo Dios para el perdón de los pecados. La segunda parte, por parte del hombre, la conversión de su libre voluntad hacia Dios mediante la fe y la contrición. Entonces, él habla que el hombre tiene que hacer su segunda parte. Los escolásticos, como Tomás de Aquino, ya hablan de otros conceptos. Hablan de la infusión de la gracia como primera medida, luego como segundo el libre albedrío que se torna a Dios, o sea, del hombre hacia Dios, el libre albedrío. Luego hay una tercera parte que es el libre albedrío que se torna contra el pecado. Y una cuarta parte que es la remisión de la culpa. Hay otra persona que aparece en este contexto. Pero ese lleva al arrepentimiento. Ok. Termina en que la persona queda en arrepentimiento y, por supuesto, bajo la gracia de Dios. Muy bien. Alexander de Fales. Él empieza con el dolor hacia el pecado. Dice que debe sentir dolor por pecar. Eso es lo primero que él dice. Dice, no, el orden que dijo Tomás de Aquino es diferente. Entonces, ahora es, primero hay que sentir dolor por el pecado. Luego hay una infusión de la gracia. O sea, de Dios, que lo da Dios. De Dios hacia el hombre. Luego hay una remisión o expulsión del pecado por parte del hombre. Y al final, como cuarto punto, el libre albedrío se hace que el hombre vuelva hacia Dios. Aparece otra persona que es Duns Scoto. Tiene una opinión totalmente diferente y él concibe dos cosas: el perdón de los pecados y la renovación del alma a través de la gracia santificadora. En el siglo XVI,
los escolásticos hablan de la justificación como un acto instantáneo. Quiere decir que el perdón de pecados y la justificación de parte de Dios se da en el momento que la persona tiene fe. Sin embargo, en el Concilio de Trento, que es en el siglo XVI, se hace una mención de un incremento progresivo de la justificación. O sea que la justificación no es inmediata, sino que pasa por ciertas etapas de acuerdo a lo que define ese concilio. Tomás de Aquino sostiene que eso no es un privilegio común a los creyentes en general. Y la justificación, que no es para todas las personas. Y surge la doctrina del mérito. Hace referencia a las buenas obras, por eso es la doctrina del mérito. Y Tomás de Aquino viene a hablar allí. Hay dos clases de mérito. El primero, el mérito de condignidad. Y es la justicia que merece recompensa. Se habla que solo por Cristo y pertenece solo a Cristo. Mérito por condignidad. Y también Tomás de Aquino habla del mérito de congruencia, que corresponde ser dado y puede ser adquirido por los hombres. Hay otra parte del mérito que tiene que ver con Duns Scoto, que es otro teólogo. Él habla de las buenas obras hechas antes de la justificación y dice que pueden tener un mérito de congruencia y sobre esta base recibir un incremento de gracia. La doctrina católico-romana involucra muchas más cosas y ellos vuelven a hablar del bautizo para poder lograr los méritos, porque por medio del bautizo hay perdón de pecados y la influencia del evangelio empieza la persona a recibir gracia suficiente. Ok, ahora vamos a hablar de la soteriología, periodo reforma y posreforma, que va desde el siglo XVI en adelante. Entonces, yo quiero compartirles que... Listo. Porque por medio del bautizo hay perdón de pecados y la influencia del evangelio empieza la persona a recibir gracia suficiente. Ok, ahora vamos a hablar de la soteriología, periodo reforma y posreforma, que va desde el siglo XVI en adelante. Entonces, yo quiero compartirles que en el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Fue la venta de indulgencias y por la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, lo que inició la Reforma Protestante. Esto quiere decir que empezamos con Martín Lutero. Martín Lutero viene a aparecer en el siglo XVII y se habla de la orden de la salvación. Pero quiero hablar que Martín Lutero se preocupó especialmente por dos temas inicialmente. El sistema de penitencias que tenía la Iglesia católico-romana y el segundo era el tráfico de las indulgencias.
cuando Lutero estaba trabajando en la Reforma, se encontró con que leyó en la Biblia a Romanos capítulo 1, versículo 17 y Mateo capítulo 4, versículo 17. Pero yo quisiera hacer un comentario aquí, y es que el tráfico de indulgencias consistía en Se fue el sonido. en que ciertas concesiones del pecado, como una pena temporal del mismo, podían ser absolvidas pagando ciertos montos, absueltas pagando ciertos montos económicos. A la Iglesia Católico Romana. Y viene Martín Lutero y se encuentra que la palabra de Dios dice que el hombre es justificado por fe solamente. Él dice, no tiene nada en común con las obras de satisfacción católico-romanas. Entonces, se habla de que consiste solamente en una constricción real del interior del corazón y que es fruto solamente de la gracia de Dios. Eso es lo que Martín Lutero recibe como revelación cuando él lee Romanos 1:17 y Mateo 4:17. Que si quieres te leo qué dice Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Muy bien. El arrepentimiento no era la confesión privada ante el sacerdote, como se acostumbraba. Y ni tampoco correspondía a la satisfacción que rendía el hombre como tributo a la iglesia. Vuelve él y asegura eso. Lutero hizo la doctrina de la gracia y la del pecado como una doctrina dentro de la doctrina de la salvación y viene a hablar de la doctrina de la justificación. Él dice que por la sola fe. Él solamente dice que el hombre está justificado por fe. Solamente está justificado por fe y que cuando una iglesia cambia esa forma de constituirse, de mirar a su iglesia, está cayendo y se está derrumbando. La Reforma rechazó la teología medieval, tal como las indulgencias, las penitencias, la absolución sacerdotal, en el sentido católico romano. La doctrina de la justificación solo por la fe debe ser la base de la iglesia firme, y la Reforma rechaza todo lo que tiene que ver con la metodología medieval. La verdadera fe es precedida por un fundamento de un sentido de arrepentimiento, como lo estaba expresando hace un momento Mateo 4:17, porque él dice que la palabra dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Lutero viene a hablar ahí de arrepentimiento y viene a decir que es la manera de salvación y que consiste en la contrición. Es una penitencia en sentido limitado, una vida consagrada a Dios. Hay varios teólogos luteranos que se mencionan y son del siglo XVII. Ellos se basaron en Hechos 26, versículos 17 y 18. Y ellos hablaban de la iluminación, la conversión, la justificación y la glorificación. Hechos 26, 17, 18 dice: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. La gracia de Dios es siempre resistible. Puede resistirse todo el tiempo. Siempre puede perderse sin importar
cuánto haya avanzado su obra, y no solo una vez, sino muchas veces. A pesar de las fuertes afirmaciones de que el hombre debe su salvación enteramente a Dios, se sostiene que el hombre puede dañar o frustrar la operación divina sobre su vida, de tal manera que realmente la decisión depende del hombre. El concepto luterano centra su teología en la fe y en la justificación. Luego encontramos más adelante la concepción reformada acerca del orden de la salvación, y esa teología reformada tiene que ver con Calvino, Juan Calvino. Él partía de la elección eterna y de la unión mística, y tiene como primer concepto que no hay participación en las bendiciones de Cristo, excepto a través de una unión viva con el Salvador. Todas las bendiciones de la salvación ya están, pero idealmente la porción de aquellos de los que son de Cristo por medio de la fe, a esto se le llama salvación de los elegidos. Se habla de la penitencia y asume un lugar y carácter diferente que el orden luterano. Calvino reconocía un arrepentimiento precedente a la fe, un temor inicial, y no es necesariamente lo que conduce a la fe. Eso, dice que ese temor no necesariamente conduce a la fe. Pero puede considerarse como una preparación absolutamente esencial para preparar para la fe. Dice, la fe es imposible solamente en comunión con Cristo. Calvino no considera la fe como algo consistente. Reconoce la estrecha conexión entre fe y arrepentimiento. Ok, y por último, vamos a hablar sobre la concepción arminiana acerca del orden de la salvación. Los arminianos enseñan que Dios otorga al hombre una gracia universal, la cual es suficiente para capacitar al pecador para creer y obedecer el Evangelio, y que el llamado que llega al hombre a través de la predicación de la palabra ejerce una mera influencia moral. También dice que obedecer los mandamientos de Cristo es una medida de gracia tan grande que puede hacer que se justifique por la fe. Y si persevera hasta el final, llega a ser partícipe de la vida eterna. La escuela de Saumur entró en la misma corriente general. Cameron enseña que la voluntad del hombre siempre sigue el dictado final de su entendimiento. También habla de estas enseñanzas arminianistas condujeron a aquella descripción de que en Inglaterra se conoció como neonomismo. Según los neomonistas, Cristo hizo expiación por los pecados de todos los hombres. Cristo realizó esto mediante el cumplimiento de las demandas de la vieja ley, la ley del pacto de obras, y mediante la sustitución de esta por la nueva ley. Una ley de gracia que es satisfecha con fe y conversión y con una verdadera obediencia del pecador arrepentido. A esto lo llamamos una justificación legal del pecador. El metodista, esto tú lo ibas a decir, el metodismo es otra forma de arminianismo. Y es que el metodismo habla de las conversiones graduales. Y el metodismo definitivamente no cree en largos periodos de contrición para obtener la salvación. La concepción antinomista y la concepción mística son dos concepciones secundarias acerca del orden de la salvación. La primera no deja lugar, la antinomista no deja lugar para que una aplicación subjetiva de la redención obrara por Cristo. Hablan como si Cristo
hubiese hecho todo lo que debía ser hecho, como si él hubiera llevado sobre sí mismo no solo nuestra culpa, sino también nuestra corrupción de tal manera que somos justificados, regenerados y santificados. De acuerdo a lo que dice la concepción antinomista, somos perfectos en Cristo. Pero, ¿qué habla la concepción mística? Viene de Alemania y esos predicadores buscaron lo esencial de la vida cristiana en la experiencia. El hecho de que la verdadera fe es experiencia. Ellos explicaron con más detalle que uno necesita experiencia antes de considerarse verdaderamente creyente. Y eso sería todo lo que comprende el tema de doctrina de la aplicación y apropiación de la gracia divina. Bueno, muchas gracias por esa exposición tan detallada. Me gustó mucho, la verdad. Hacen una buena pareja, ¿no? Parecía una, no sé, como una entrevista a Diana Uribe, o yo qué sé, me encanta Diana Uribe. Entonces los dos estaban ahí participando y por eso es que me gusta el arminianismo, porque es una participación entre el Señor y nosotros. O sea, creo que participamos. Creo que la Trinidad también tiene que ver con eso, ¿no? Que Dios es tres personas y entre ellos hay una relación armoniosa y también que el matrimonio es un reflejo de eso, ¿no? Entonces, me gustó mucho, buena entonación, buenas imágenes. A veces el sonido se iba un poquito, pero no fue mucho. Por aquí anoté varias cositas. Bueno, es apasionante porque puede que en un momento parece mucha información, pero al menos que nosotros logremos tener una idea de cómo fue en el tiempo este desarrollo, de que tenemos padres apostólicos, luego padres latinos, como los explicaron ustedes, luego el periodo escolástico. Entonces logramos entender, como yo les explicaba en un video, sobre la cuestión de estudiar las doctrinas verticalmente y la cuestión de estudiarlas horizontalmente. Entonces aquí hacemos una mezcla, ¿no? Ustedes van explicando la evolución de la doctrina, pero al mismo tiempo el contexto. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo en la parte del periodo escolástico, que era la parte de la Iglesia Católica antigua, donde se inicia. ¿Por qué fue esto? Pues porque el Imperio Romano y la Iglesia hicieron una asociación que terminó en esto, ¿verdad? Ya es el periodo, si vamos a la materia de historia de la Iglesia, es ese periodo de la Iglesia caída, ¿no? De la Iglesia que estaba en esta oscuridad y había perdido moralismo, ¿no? La moral, ya no tenía moral esta Iglesia. Entonces, vemos una contradicción, porque vemos a San Agustín, a Tomás de Aquino, que fueron los principales representantes de la escolástica, tratando de hablar sobre la salvación, que si Dios, que si el proceso, que si primero es el arrepentimiento, que si luego la gracia, que si, bueno, todo este orden de cosas que todavía hay, todavía estamos en esos debates dentro de ciertas corrientes del cristianismo, pero por otra parte se manipulaba la teología para que las obras fueran parte de esa salvación, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a entender que estos dogmas en la Iglesia Católica se fueron formando a su conveniencia, luego se congelaron ahí hasta el día de hoy, eso está ahí. Se congelaron porque, sí, por su conveniencia. Y luego viene Lutero y como les también estuve explicando eso hace 8 días, surge esa bifurcación entre la teología protestante y la católica. La católica queda ahí y la protestante continúa
con Martín Lutero y el resto de teólogos que vienen después. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece muy apasionante esto. Hubo de pronto algunas cosas, o que anoté muchas cosas, pero no sé por dónde comenzar. Tú dijiste Por ahora, el principio, profe, por el principio. William dijo que Martín Lutero había recibido una revelación por Romanos 1. Bueno, en sí pues no es una revelación, ¿no? Porque debemos tener claro nosotros los tres conceptos de inspiración, revelación e iluminación, ¿verdad? Entonces la revelación es el acto soberano de Dios de, pues valga la redundancia, revelarse a nosotros por medio de su palabra. Esa sería la revelación especial, ¿no? Entonces, ya lo que Martín Lutero en ese momento recibió fue iluminación, ¿cierto? Que es la capacidad que da el Espíritu Santo en la vida del creyente para nosotros poder interpretar esa revelación que Dios ya nos dejó en su palabra. Entonces, como que esos tres términos, inspiración, revelación e iluminación, deben quedar siempre claros, ¿no? En nosotros. Todo teólogo y todo pastor, todo creyente, cuando nos sentamos a leer la Biblia, estamos recibiendo iluminación. ¿Listo? Nunca revelación, ¿no? Porque la revelación solo se da, solo se dio para salvación y está escrita del Génesis al Apocalipsis y se cerró. ¿Listo? Entonces, o sea que uno debe pedir es iluminación y no, uno no le debe pedir al Señor, revélame tu palabra, sino ilumíname para entender tu palabra. Exactamente. Muy bien, sí, señora. Entonces, ¿En qué momento, profe, en qué momento cabría la palabra revelación? ¿O definitivamente no cabe en ningún ámbito para nosotros? es una pregunta también controversial. Revelación en cuanto a salvación, ya no la hay. No la hay en cuanto a salvación. Como nosotros los pentecostales somos una corriente que aún creemos en milagros, en sanidades, ¿cierto? En sueños, en visiones, porque Joel lo dice, ¿no? Y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, las siervas, los siervos, bueno, etcétera. Entonces, yo en lo personal creo en la revelación, pero no para salvación, sino tal vez Dios en un sueño nos hable, sobre algo que vendrá, no sé, nos alerte contra un peligro tal vez, ¿sí? Me ha pasado, no soy fan de compartirlo con todo el mundo, ¿no? Porque puede ser tomado a mal, pero sí Dios a veces me ha hablado así y no me cabe duda pues de que ha sido él, ¿no? Pero sí debemos tener cuidado siempre de no, déjame, termino un poquito, nunca pongamos la experiencia por encima de la palabra, ¿sí? Siempre esas visiones, esos sueños que Dios nos da, etcétera, siempre hay que filtrarlos con la palabra, ¿sí? Siempre hay que filtrar. Bueno, esto sí es de Dios, no es de Dios, Señor. Bueno, voy a tu palabra, ¿sí? Voy a tu palabra, porque a veces pues son emociones, ¿no? Son pensamientos que nos juegan malas pasadas en nuestra mente. Ustedes saben que la mente es un mar, ¿no? De sentimientos, emociones, pensamientos, ideologías. Entonces, no podemos poner las experiencias por encima de la palabra de Dios. ¿Qué pasaba en el periodo escolástico? Se intentó poner a la filosofía a la par y también en el periodo de los padres apostólicos. Querían hacer una sinergia entre filosofía y teología. Pero muchas veces, ¿qué está pasando ahora?
la filosofía está poniéndose ya por encima de la revelación especial, o sea, de la palabra de Dios. Sí, en este momento, en la teología contemporánea, se está poniendo la filosofía por encima de la teología, cuando antes era la filosofía sierva de la teología. Entonces pasa lo mismo con nuestras experiencias, debemos tener cuidado si esas experiencias nos están desorientando a lo que es la palabra de Dios. Entonces, no sé si quedó claro ahí la parte de la revelación. ¿Sí? Yo solamente quería preguntarte, entonces podríamos, yo a veces digo, yo tuve una revelación cuando salta una palabra específica para algo específico que es solamente para mí. Esa sí podría decir que es una revelación de su palabra, no de la salvación, no de la salvación, sino, por ejemplo, cuando tú le pides a Dios algo específico que es contestado a través de la palabra muy específicamente, ¿eso cómo podrías entonces llamarlo? Eso entra dentro de lo que es la iluminación. ¿Sí? Digamos, tenemos que tener cuidado. Bueno, nosotros somos una corriente que todavía somos conservadores y tratamos de ser ortodoxos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que las palabras son de cuidado, ¿no? Porque vemos muchos predicadores diciendo Dios me dijo, Dios esto, Dios aquello. Por ahí vi un día uno que decía que Judas había vuelto yo no sé, como, que él sabía que Judas había ido al infierno, aunque la Biblia no lo decía, y que Jesús lo había salvado, aunque la Biblia no lo decía. Un pastor pentecostal, bueno, neopentecostal, decía eso. Entonces llegamos a esos puntos, a decir en los púlpitos, a decir, la Biblia no lo dice, mi hermano, pero yo estoy seguro. Entonces como que, y hasta alzamos la Biblia y decimos, la Biblia no lo dice. Entonces, cuando venimos a estudiar al seminario, nosotros, si la Biblia calla en un aspecto, en un tema, donde la Biblia calla, nosotros callamos. ¿Sí? Donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Entonces, hay un verso, pero no recuerdo, está en Deuteronomio. Creo que es 19. Voy a ver si lo puedo encontrar o si me pueden ayudar ahí. Pero que dice que, profe, más o menos. Dice que las cosas reveladas son para nosotros, para vosotros y para vuestros hijos, más las cosas. Espérate, a ver, eso dice, lo podemos buscar aquí en Google. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Es Deuteronomio 29. Exactamente, entonces ese verso lo explica todo, ¿no? Por eso dice las palabras de esta ley, es decir, lo que está escrito, ¿sí? Lo que está escrito tanto Antiguo como Nuevo Testamento son las palabras reveladas que nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Las cosas secretas le pertenecen al Señor. Entonces, si unos dicen que los que se suicidan no se salvan, otros dicen que sí. Las cosas secretas le pertenecen al Señor. ¿Sí? Unos dicen que después de la muerte descansamos, otros dormimos, otros dicen que vamos a un lugar como de reposo, pues las cosas secretas le pertenecen al Señor. Unas personas piensan que hay extraterrestres. Bíblicamente eso no está aquí dentro de la revelación, no se puede comprobar bíblicamente, y la ciencia tampoco ha comprobado que haya alienígenas.
pues las cosas secretas le pertenecen al Señor. Entonces, como que sí, todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra es iluminación, revelación. Entonces debemos saber usar el término. ¿Listo? Listo, entonces quería hablar un poquito sobre el pelagianismo. El calvinismo lo toma bien como una herejía, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, entre Agustín y Pelagio hay cosas muy similares. No sé si analizaron eso sobre la cuestión de la gracia. Lo que incluyó Pelagio era la voluntad. Y eso fue como, y el libre albedrío fue como un boom ahí, y la controversia y todo esto. Pero hay personas o teólogos que no consideran a Pelagio como un hereje, ¿no? De hecho dicen que nosotros, los arminianos, pues los calvinistas dicen que los arminianos venimos de allí, pero eso tampoco es cierto del todo, porque estamos de acuerdo con Pelagio en ciertas cosas, pero no en todas las cosas, porque Pelagio hizo a un lado la gracia divina, como ustedes lo explican, nosotros los arminianos no. Entonces también nos dicen los calvinistas que somos semipelagianos por eso, porque decimos no, también tenemos en cuenta la gracia divina. Entonces, bueno saber de todo esto. De Agustín, entonces, es que se apasiona Calvino, ¿cierto? Calvino se apasiona por la teología de Agustín. Agustín se había apasionado de los maniqueos, o sea, todo esto viene así en cadena, ¿no? Saltando, saltando, saltando. Agustín se había empatizado con los maniqueos, que para ellos no había libre albedrío. Luego Calvino se apasiona de Agustín, pero curiosamente Agustín también había sido como simpatizante con la teología de Pelagio también. Entonces, pero ahí ellos tuvieron su controversia un poco. Entonces luego de Agustín viene Calvino y así. Entonces, también estudiar la parte del cuadro comparativo. Arminio estudió la teología calvinista, pero fue el único que fue capaz de parárseles a ellos, porque en el sínodo de Dort se aprobó toda la estructura del sistema calvinista, y él se paró y dijo, no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, yo creo que Arminio fue muy valiente, ¿sí? En ese sentido. ¿Por qué? Porque Calvino llegó a un punto, si no lo sabían, Calvino llegó a un punto de establecer como una inquisición protestante. Él quería hacer, con su teología calvinista, una unión entre iglesia y Estado, pero iglesia protestante y Estado. Entonces, él quería volver el gobierno basado en la estructura calvinista. E incluso él llegó a asesinar personas que no estaban de acuerdo con su teología. Entonces, esto es apasionante, que si ustedes tienen tiempo, estudien cómo fue realmente esta historia, ¿cierto? ¿Cómo fue? Porque a veces como que, súper Calvino, súper Lutero, y fueron hombres con errores, con pecados, como todos los seres humanos. Por ejemplo, Martín Lutero, ustedes lo mencionaron ahí, sobre la salvación. Martín Lutero, en el momento que dijo, las obras no van, solo la fe y la gracia de Dios, llegó al punto de decir que Santiago, la carta de Santiago, que ustedes saben que Santiago dice, tú me dices, te muestro la salvación por fe, yo te digo, muéstrame por tus obras que eres salvo, ¿cierto? Santiago dice así. Entonces Santiago hace un llamado al cristiano a demostrar que es salvo a través de las obras. Entonces Martín Lutero llegó al punto de obsesionarse tanto con la fe y la gracia que dijo que Santiago era una carta basura, que eso no debía ir en la Biblia, esa carta. Entonces vemos cómo el ser humano se desequilibra tan fácilmente, o nos desequilibramos tan fácilmente, ¿verdad?
Entonces, Por eso la palabra dice que no hay ninguno perfecto. O sea, ninguno, todos vamos a errar. y por eso precisamente es que el dogma protestante, nosotros le damos un, ¿cómo se llama? Un Un margen, margen de error, exactamente, que no es inmutable, porque mira, lo estamos viendo a través de toda la historia. ¿Quién sabe? ¿Y por qué no lo vamos a poder solucionar? Porque eso se llama una tensión teológica. Eso que estamos viendo, libre albedrío o soberanía de Dios, gracia de Dios para la salvación. ¿Cuál de las dos será? ¿Cuál de las dos ganará? Nunca podremos definir esto porque las cosas de Dios, son inimaginables. Nuestra mente humana jamás podrá solucionar estas incógnitas, porque estamos estudiando a un Dios con una mente ilimitada y nuestra mente humana es limitada. Entonces, como que tratar de hacer esto es una insensatez. El mismo Charles Spurgeon dijo, muchas mentes muchas mentes han sido como barcos que han naufragado en el mar de la teología. O sea, ¿qué significa eso? Hasta personas han dicho, no, yo ya no creo en Dios porque qué locura, ¿cómo así que escogió a unos para perdición y a otros para salvación? Yo a ese Dios no le quiero servir, ni a ningún Dios, yo soy mi propio Dios. Entonces, pero sí es apasionante, la verdad, es apasionante la teología. Y pues la verdadera teología nos debe acercar más a Dios. ¿Sí? Si no nos acerca a Dios, pues no estamos haciendo nada realmente, ¿no? No sé si alguien quiere opinar algo sobre esa exposición que estuvo muy buena. ¿Tienen una pregunta o algo? Wesley. Profe, ¿qué es soteriología? Soteriología. Bueno, ese es el nombre técnico. El nombre técnico de la doctrina de la salvación. Sí, eso lo dije desde el principio, que eso tenía que ver con la doctrina de la salvación. Sí, lo que pasa es que en la teología, pues, ese soter es la palabra en griego de salvación. Y logía, pues, ciencia o conocimiento o estudio de la salvación. Entonces, en teología vamos a ver mucho eso. Por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, entonces es neuma. La palabra en griego para espíritu o para alma es neuma. Y logía, pues, estudio. Y lo mismo, doctrina del pecado, por ejemplo. Entonces viene amartología. Amart de pecado y logía de ciencia. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, escuchamos a Nelson. Frank, Wesley o Miriam. Sí, es que, de hecho, ahorita hablaba con Jenicita precisamente que las exposiciones y lo que hemos hecho, me doy cuenta que Calvino y Arminiano lo que hacen es coger, ¿no? Todo lo que ya ha venido y es donde sacan como sus conclusiones para estos 5 puntos acerca de la predestinación. Entonces no era nada nuevo, ¿no? Era como retomar, siempre retomaban el padre anterior o el teólogo anterior y lo que hacían era o ampliarlo o contradecirlo en cierta manera, apoyarlo o aumentar aún. Y era más eso, no tanto una pregunta, pero pues no sé si me equivoco, si eso es así. Sí, muy bien, Wesley. Y gracias por hacer el apunte porque resulta que hoy en día muchas personas dicen, yo no necesito mirar un comentario para sacar una predicación. No necesito. Eso es como si un médico dijera, yo no necesito ir a la universidad para aprender a hacer una cirugía de hígado. O sea, yo la puedo hacer a mi manera. ¿Sí? Entonces, hay un pastor que me gusta mucho, se los he nombrado varias veces, que ha sido mi profesor. Se llama Cristóbal Osorio. Él nos dice, si un doctor
¿cierto? ¿Cuántos años más o menos en promedio estudia un médico para poder tratar con vidas, ¿no? En promedio. 6 años. Y en general, 6 años el mínimo, más la especialización y lo que tiene que avanzar. Un médico Digamos que con especialización y todo para ser cirujano, pongámosle, no sé, 8 años. Sí, 8 años. Algunos estudian más, otros estudian toda la vida, ¿cierto? Y ellos estudian basados en los avances de otras personas. Ellos no vienen trabajando de cero, sino un médico dejó un escalón, el otro, el otro. Es como los inventos. Las personas dicen, ay, tal se inventó esto. O sea, no, mentira, porque eso es la unión de muchos inventos hasta llegar al invento de hoy. Entonces, es el trabajo de muchos años y de muchas personas. El pastor Cristóbal siempre nos hace reflexionar. Si el médico estudia tanto para eso, que trabaja con un material perecedero, que es el cuerpo de las personas, nosotros trabajamos con un material imperecedero, ¿cierto? Que es el alma de las personas. Y nosotros duramos 30 años a veces predicando en el púlpito sin tener en cuenta el trabajo de todos estos teólogos. Solamente un día de repente se nos ocurre decir, hermano, pacte para que su familia se salve, ¿sí? Y bueno, ¿de dónde sacamos esto? O sea, sacamos interpretaciones de un solo versículo sin tener en cuenta el contexto. De una sacamos una tremenda doctrina. La gente se agolpa en nuestra iglesia para escuchar lo que quiere oír, ¿cierto? Y nosotros ni siquiera hemos mirado de dónde viene la doctrina de la salvación, pero nos creemos con el derecho de pedirle a la gente plata, ¿sí? U otras cosas. Entonces, ¿por qué no solamente en la doctrina de la salvación? Nuestras fallas están en muchas doctrinas. Entonces, por eso es importante seguir estudiando. ¿Listo? Y tener en cuenta el trabajo de todos estos teólogos. Tener en cuenta, no menospreciarlo, porque como decíamos en un inicio cuando estudiamos el concepto de dogma, aunque tiene su margen de error, es autoritativo porque se acerca mucho a la verdad. Entonces yo no puedo coger y decir como, no, pues sí, San Agustín y todos ellos dijeron eso, pero yo digo esto, porque soy yo, ¿no? Yo digo esto. Hay personas en los púlpitos dicen eso. Sí, un día un amigo mío me decía, yo le dije, pero mira, si Santiago dice, si el Señor lo permite, mañana haremos esto o mañana haremos aquello. Y fue que un día yo le dije, ay, yo quiero hacer una empresa. Entonces mi amigo me dijo, vaya, saque un préstamo, tómele la foto a la moto que usted quiere sacar y empiece a orar y declare que esa moto es suya y no sé qué. Y yo le dije, yo empecé, espera. O sea, yo le dije, no sé tú qué estás pensando, pero sí, de verdad, por fe, no sea negativa, no sea no sé qué, empezó a decirme así. Y yo le dije, no, señor, las cosas no son así, hay que siempre contar con Dios, hay que no sé qué. No, eso es falta de fe, eso no sé qué. Entonces yo le dije, no, Santiago dice que si el Señor permite, haremos esto. Y me decía, no, declare que usted ya tiene su empresa. Yo le dije que no. Entonces, él me dijo, yo le dije, entonces Santiago se equivocó. Y dijo, sí, Santiago se equivocó, porque pues era un hombre. Entonces, yo digo, las personas que no, ni siquiera han pisado un seminario, te salen maestros, o sea, y sin fundamento te salen por delante. Entonces, pues, debemos tener cuidado con esto de, tal persona dijo eso, pero yo digo esto. Pablo dijo eso, pero yo digo, como que, ¿de dónde saco que yo digo? Entonces, no sé si hay otra pregunta o podemos pasar con Nelson. Listo.
Nelson, te escuchamos. Nelson, haz. Un día también tuve un debate con un adventista. Entonces yo le dije, mira, bíblicamente en el Nuevo Testamento la iglesia se comenzó a reunir los domingos, bíblicamente. Entonces yo llegué y le dije, Pablo y Pedro y los hechos de los apóstoles testifican cómo Cristo, o sea, la iglesia se fundó y se empezaron a reunir los domingos. Entonces ella simplemente me dijo, como no pudo sostenerme el argumento, me dijo, ah, no, pues es que Pablo y Pedro se equivocaron y se me puso bravo. Es muy chistoso. Ok, Pero bueno. bueno, buenas noches, profe, ¿cómo está? Dios los bendiga. Buenas noches. Bueno, profe, es que tengo un problemita. Es que yo estoy aquí en el trabajo en estos momentos y me voy a ocupar porque me toca salir. Es que yo trabajo aquí en un grupo de emergencia, aquí en un túnel. No sé si de pronto. Listo, Pero listo, no, entonces no hay estamos aquí problema. pendientes. O si quiere, pues yo voy adelantando trabajo y si me toca salir, me toca cortar. No, No tranquilo, sé. no pasa nada. Entonces vamos a, Igual, señor, pues igual, bueno, igual las posiciones con el pastor Giovanni Toro, creo que era entre los dos, ¿cierto? sí, Entonces, pues, si quiere, pues yo arranco con una parte y listo. Y si me toca, es que estamos esperando a la espera de un carro que se accidentó ahorita, entonces estamos esperando a ver si nos toca salir. bueno, mientras tanto vamos a Pero socializar entonces, el cuadro, ¿sí? Socialicemos el cuadro comparativo del calvinismo y el arminismo, porque pues me interesa también esa parte que nos quede bien clarita. Entonces yo voy a compartir pantalla. Y yo también hice mi cuadrito. Entonces, ya que ellos explicaron la doctrina de la salvación, vamos a analizar un poquito los 5 puntos de Calvino contra los 5 puntos de Arminio, ¿sí? Entonces, yo le puse como los dos grandes sistemas dogmáticos, porque son sistemas dogmáticos de la doctrina de la salvación. Entonces, las siglas en inglés para el sistema calvinista son TULIP y las del arminismo son PAX. PAX, o yo lo puse así, TCAFS, porque los puse como en ese orden. Entonces, para la depravación total, que es como comienza el sistema calvinista, nos dice que el pecado contaminó todo en el hombre, ¿cierto? Que él está totalmente muerto en sus delitos y pecados y no puede hacer nada para la salvación. El arminianismo cree en esa depravación total. El arminismo no niega la depravación total, o sea, partimos de ahí. Los arminianos no negamos la depravación total del hombre, sino que a raíz de esa depravación vuelve el tema de la gracia que estaban explicando Jenny y William. A raíz de esa misma depravación, nosotros necesitamos de la gracia de Dios para que actúe sobre nuestra voluntad.
y podamos tener esa libertad de elegirlo a Él por su gracia. Entonces, pero sí aceptamos que hay una depravación total, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída. Entonces, en ese punto somos similares, calvinistas y arminianos somos similares. ¿Sí? Ya luego viene este segundo punto. Estos puntos que se llaman facts en su sigla en inglés, ¿sí? Depravación total es la letra T en la sigla de facts, es la letra T, total depravity, ¿sí? Esa sería la sigla. Estos salieron de los 5 artículos de la Remonstrance del Sínodo de Dort, o sea, de la contraparte que presentó Arminio en el Sínodo de Dort contra Calvino. Ahí esa contraparte yo no la encontré en español, pero esa contraparte está en inglés y está en otros idiomas. ¿Sí? De allí salen estos 5 puntos. ¿No? Entonces, le voy a pedir a alguno de ustedes que me explique la elección incondicional según Calvino y otro de ustedes la elección condicional según Arminio. ¿Listo? El que quiera puede hacerlo. Profe, Yo tengo la incondicional y la condicional de Calvino y de Arminiano. ¿Los puedo compartir? Vale, entonces la incondicional según Calvino decía que Dios elige a quien él quiere elegir. Dios escoge dar la vida eterna sin haber visto nada bueno en los elegidos. Versus el arminiano que dice que enseña que Dios elige a su pueblo con la condición de la fe. Esas son las dos como el versus. Uh-huh. Así es. Entonces, ¿tienes algún verso para el arminiano? Sí, tengo Juan 3:16. Sí. Y tengo Hechos 16:31. Espérame, por favor, ¿ya lo abrimos o...? ¿Cómo Espérame un segundito, yo creo que lo tengo acá. ¿Cómo usarías Juan 3:16 para apoyar la elección condicional? Porque de tal manera, espérame un segundo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, espérame por favor, acá. Entonces, dice que enseña que Dios elige a su pueblo y con la condición de la fe. Entonces, por medio de la fe, nosotros estamos yendo a Dios y Él nos está eligiendo, pero nosotros tenemos que tener la decisión para que el Señor realmente, o sea, para que nosotros podamos creer en ese amor de Dios. Ajá, así es. Sí, démonos cuenta que el que crea en Él y muchos versos que los mismos calvinistas usan, el cual nos predestinó en Cristo, ¿cierto? En Él, desde antes de la fundación del mundo, en Él, en Cristo, y en muchos versos dice en Cristo, en Él, ¿sí? Y creer en Él. Muchos dicen creer en Él y muchos demandan una acción por parte de nosotros. Entonces, está condicionada, la elección está condicionada a la fe en Cristo, ¿verdad? Y esa es nuestra forma, pues, de sostener este punto. Según ellos, no, para ellos ni siquiera es prácticamente necesaria la fe. Y es que ahí también entraría una controversia en cuanto a la palabra fe, ¿cierto? También de eso hablaron Jenny y William. La fe tiene varios significados, ¿cierto? Fe para salvación, fe como una creencia o
profesión de fe, como digamos, yo soy cristiana, esa es mi profesión de fe, ¿cierto? Hay también fe, o sea, una cosa es la fe salvífica y otra cosa es la fe como les acabo de decir, la fe salvífica y la fe como creencia, como sistema de creencia, ¿cierto? Entonces, y hay fe para la sanidad, para recibir sanidad de Dios. Entonces hay diferentes clases de fe. En este caso es la fe salvífica, y la fe salvífica es indispensable para la salvación. Entonces ellos llevan al extremo de que la fe la cuentan como una obra de la persona. Y realmente nosotros como arminianos creemos que la fe es dada por medio de esa gracia de la que hablaban Jenny y la que hablaba William, esa gracia para salvación. Aquí nosotros los arminianos le llamamos gracia preventiva o una gracia antes de que nosotros tomemos la decisión, ¿sí? Entonces, bien, entonces expiación limitada, ¿quién la puede explicar, por favor? Y expiación ilimitada. Pero tranquilos que no estamos en un sínodo. Pues Es la misma redención universal. Estoy un poquito, es que yo, sí, ujú. expiación ¿sí? limitada es pues, sí, y la contraparte es ilimitada o redención universal, ¿sí? O también ¿O redención particular según el calvinismo? Ujú. Sí, dale. Ah, bueno. Entonces, si quieren, yo hablo sobre eso. Dale. Listo. Entonces, el arminianismo dice que la obra redentora de Cristo brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantizó la salvación de ninguno. Entonces, o sea, a todos Dios quiere salvar, a todos Dios quiere brindarles la oportunidad, pero no porque Dios quiera o porque la obra redentora de Cristo, más bien porque en eso se centra, ¿no? Es en la obra redentora de Cristo. Cristo haya muerto para esa salvación, no garantiza que todos sean salvos, sino solamente, bueno, que ya viene en otro punto, pero pues lo digo, si se acepta, ¿no? Entonces, esa es la redención universal. Y un verso puede ser Romanos 10:13. Y en contraparte, la redención particular dice que la obra redentora de Cristo tuvo como fin salvar a los elegidos únicamente y pues por supuesto asegurar la salvación de estos. Está muy ligado a la predestinación. Entonces, exacto, estaba ligada a la predestinación y un texto base para ese punto es Romanos 8:29 al 30. Eso es el calvinismo, ¿no? Listo. Gracias. Entonces, sí, expiación, nosotros creemos en la expiación ilimitada y en la capacidad que nos da Dios para tomar esa decisión, ¿no? Algo que me llama la atención del sistema calvinista es que ellos apelan mucho a la reforma, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son las 5 solas de la reforma? ¿Sí? ¿O se acuerdan de alguna? Sola gracia, sola fe, ¿no? Sí. Sola escritura. Ajá. Solo Sola gracia. Solo gracia, solo fe, solo escritura. Y Solo Cristo. solo Cristo. Y este dedito Y ya se soy comió todo el huevito. Este es sola
solo a Dios sea la gloria. Yo me acuerdo porque el gordito es el más grande, entonces como solo a Dios sea la gloria. Bueno, entonces ellos dicen que solo escritura, ¿verdad? O sea, como que nos basamos solo en la palabra ya, pero ellos son tan extremos con lo de Calvino que no parece que fuera solo escritura, sino solo Calvino. No parece que fuera solo Cristo o solo escritura, sino solo Calvino. Se vuelven tan extremistas en esto que ellos dicen, no, la verdadera teología es la de Calvino. Y no, y la expiación fue limitada y punto. Y yo a veces les pregunto a ellos, bueno, y si es limitada, ¿tú cómo sabes si eres escogido o no? ¿Tú cómo sabes si estás dentro de los escogidos o no? ¿Qué tal llegues allá y te digan, no, me da mucha pena, pero yo no morí por ti? O sea, yo creo que es algo un poco incoherente, ¿no? Bien. Pues ya estoy listo. ¿Ya estás listo? Sí, ya. Pero faltan 10 minutos para las 9. Yo creo que puedes exponer mañana. ¿Listo? Pues sí, no hay problema, sí. Listo. Entonces, ¿quién me explica gracia irresistible? En algunos no sé, documentos o páginas está gracia irresistible contra gracia resistible, ¿no? Pues yo lo puse aquí contra liberados por gracia de Dios para creer, que en inglés es freed by grace. ¿Alguien lo quiere explicar? Hola, ¿hay alguien? Profe, yo pues es que no sé si alguien más quiere participar. Jenny. Creo que fue el rapto. Nos quedó. Uy, señor. No, mentiras. Willy, no sé si la quieras. Sí, yo tenía. Nadie se puede resistir a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no puede ser rechazada. Es un llamamiento. Y la gracia de Dios, pues simplemente es dada. Es una gracia irresistible, dice. Yo tenía Romanos 8:29. Un minuto. Momento. Miriam, ¿tienes algo más de eso? No. Ay, Dios mío. Me tocó entrar por eso. Si quieres, pues si quieres te explico la de la... Yo tengo las dos. Tengo la gracia irresistible. Ella está Dice que... ¿Perdón? Ella está modesta, dice, yo tengo la gracia irresistible. No, yo no soy calvinista. Que lo diga Wesley. Wesley dice, sí, ella es irresistible. No, pero estamos hablando de gracia aquí, de teología. Bueno, dice, según el calvinismo, dice que nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Entonces, a esta gracia también se le llama como el llamamiento eficaz. Entonces, según Primera de Corintios 1:9, entonces, espérame, la busco porque no la tengo abierta.
espérenme por favor, que yo tengo memoria así a corto plazo. Primera de Corintios, espérenme por favor. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces es como va más ligado a la fidelidad de Dios y de lo que Él nos ha entregado. Y esa gracia irresistible, o sea, pienso yo que es que no nos podemos negar a lo que Dios está siendo llamado, eso con el calvinismo estaba promoviendo. Y el arminianismo dice que es una gracia irresistible, dice que el ser humano sí se puede resistir a la gracia de Dios. Ujú. Y tengo Mateo 23:37 como soporte. Mateo 23:37 dice, ay, espérenme por favor. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Entonces vemos como a pesar de, por ejemplo, el pueblo de Israel, tantas oportunidades, cuántas veces se les habló, se les envió profetas y aún así ellos estaban resistiendo a ese llamamiento y a esa salvación que Dios les quería dar a través de todas las profecías, a través de todas las promesas, a través de tantas cosas. Entonces, el arminianismo dice que sí, definitivamente nosotros nos podemos resistir, o sea, tenemos las dos opciones. Y lo que yo pienso que va muy ligado a esto resistir o irresistible es que Dios nos ha dado libre albedrío y nosotros podemos libremente decidir si creemos en las promesas de Dios o simplemente nos resistimos a esa gracia que Él nos ha entregado. Amén. Ujú. Así es. Listo, entonces, no, ya está re bien explicado. Entonces, pasemos a la siguiente, perseverancia de los santos. Perseverancia, preservación de los santos o seguridad en Cristo. De ahí viene ese lema, ¿no? Es de salvos siempre salvos. Yo creo que se han pegado de ese punto del calvinismo. Y creo que viene la pregunta del siglo, ¿no? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y ese es el punto precisamente que desata esa gran controversia que hasta hoy en día, ¿no? Todavía hay como esos dos puntos de los cuales yo todavía personalmente tengo una postura, pero a veces esa postura, como lo dije hoy en el comentario, aunque me voy por lo que dice Calvino, prefiero, sí, por eso digo, aunque me voy en muchas cosas, soy de los que piensa que la salvación no se pierde. Sin embargo, prefiero llegar al cielo y saber que me fui por el punto de vista arminiano. Pero bueno, hay muchas cosas. Es que esto es, hay tanto, como dicen por ahí, hay tanto de ancho como de largo, pero no sé, sigue siendo una pregunta que todavía, yo creo que no solo a mí, a todos, a los teólogos mismos, les queda ahí abierta acerca de la salvación. Entonces, ¿tú qué opinas, profe, personalmente? Yo estoy en las mismas. Es que, bueno, pues hay que tener en cuenta que está el pecado ocasional después de conocer a Cristo, ¿no? Está el pecado ocasional y está el pecado práctico, ¿no? O sea, de práctica. Y ya cuando es una cuestión de práctica constante de un mismo pecado, creo que debíamos hacernos la pregunta personal, ¿no? ¿Será que sí he nacido de nuevo? ¿Será que sí he nacido de nuevo o será que estoy
creyendo que soy salvo y realmente no, o sea, mis obras no están demostrando, mi comportamiento no está demostrando que he sido salvo. Entonces, debemos tener en cuenta que la salvación, la obra de salvación, es como un paquete, ¿no? De muchas bendiciones. Y entre esas bendiciones está el deseo de ser más como Cristo, ¿no? El deseo de agradarle cada día más a Él, de ser más como Él, el deseo de unirse con Él. Y al unirse con Él, pues lleva una vida santa, lleva una vida santificada. Y es difícil. Muchas veces todos nos hemos preguntado, hoy he pecado tanto, o llevo tanto tiempo pecando tanto, siendo cristiano ya, que me siento mal, Señor. Pero yo, en mi opinión, yo digo, en mi opinión, se me olvidó lo que iba a decir. Tenía la idea y se me olvidó completamente. Bueno, sí, es un tema. Estamos hablando de si se pierde o no la gracia. Agárrela, profe, agárrela. La salvación, sí. Se me olvidó. Perdón, la salvación. Sí, se me olvidó lo que iba a decir. No, se me olvidó. Pues yo creo que la gracia se llegará a perder. Salvación. La salvación se llegaría a perder de la única manera es que, habiendo yo conocido al Señor, llegue un momento que lo niegue. Pero lo niegue no es solamente palabra, sino de palabra y de espíritu. Yo creería que de esa manera uno, y no por una situación difícil, porque yo puedo ser cristiana, conozco una persona que es bastante creyente, pero por ejemplo en este COVID se le llevó a la mamá, al papá y a los hermanos, ella quedó sola. Y hoy en día ella dice, yo no creo en Dios, yo no creo que un Dios tan amoroso que dice que haga esto, pues ella está muy dolida, muy dolida. Y yo creería que es tanto el amor y la misericordia que Dios tiene por esta persona, que por lo que ella está diciendo, yo no creo o estoy enojada, no creo que ella pierda la salvación por eso. Es ya que mi corazón esté endurecido, o sea, que no haya sido transformado mi corazón, a pesar de que yo haya hecho una oración de fe, que mi corazón no se haya transformado, sino que por cualquier cosa yo llegué a llegar a negar esa existencia de Dios como mi Señor y Salvador, pero porque no lo recibí realmente, porque no estuvo realmente en mi corazón, porque no tuve una relación con Él. Creería yo que es como de esa manera, porque es que tenemos un Dios tan amoroso y tan misericordioso que diariamente nos perdona, así llevemos una semana pecando. Lo que pasa es que las consecuencias del pecado las tenemos que pagar. Eso sí creo. O sea, tú haces algo que no está bien y esa consecuencia la pagas. No pierdo mi salvación, sigo teniendo mi relación con Dios, pero si yo dije una mentira, si yo me robé algo, bueno, lo que haya hecho, esa consecuencia de ese pecado ese acto tiene un pecado, una consecuencia, pero no tiene nada que ver ya con la salvación. El pecado trae muerte. El pecado trae muerte, sí, señor. Sí. Muerte espiritual. Precisamente lo que iba a decir es con lo que acabas de decir, tiene que ver con la conciencia. Entonces, en mi opinión, siempre que haya una conciencia que se duele, cuando nosotros decimos, uy, Señor, no, pero vamos a la iglesia y nos sentimos mal, porque llevamos una semana pecando, entonces, o un mes, o un año, bueno, el tiempo que sea, pero ya somos conocedores de la palabra. Siempre que hay esa conciencia, hay esperanza, o sea, hay esperanza de que nosotros podemos aún perseverar en Cristo, volver a Cristo, pedir perdón, porque siempre las promesas de su palabra están, Él no rechaza un corazón contrito y humillado, etcétera, muchas promesas acerca del arrepentimiento y de la contrición.
Y entonces esa parte de la conciencia es la esperanza, porque un corazón, lo que tú decías, dijiste endurecido, la palabra de Dios habla sobre la conciencia cauterizada, ¿no? Esa conciencia que ya tú pecas y pecas, me da igual, ya no me duele nada, ya perdí toda sensibilidad espiritual. Ahí es donde debemos alarmarnos nosotros. Ahí es donde debemos alarmarnos, porque sí, debemos alarmarnos cuando pequemos de las consecuencias, claro que sí, pero también debemos alarmarnos de que ya no sintamos temor de Dios, o sea, el seguir cometiendo, y ya no sentir ese temor, eso es un indicio muy probable de que hace tiempo dejamos de ser salvos y ya no hay esperanza. Porque no sé si les ha pasado, lo han vivido o han escuchado historias cercanas donde hay personas, algunos apóstatas, otros no, otros que nunca han conocido, pero ellos llega el momento de su muerte, les evangelizan, les hablan de Dios, y estas personas solo responden una cosa, dicen, a mí ya déjeme, ¿sí? Dicen, a mí ya déjeme, yo ya lo que hice, y en este momento yo ya no me voy a arrepentir de lo que hice. Para mí es esa persona que su conciencia quedó totalmente cauterizada. Ya no sea como lo dice Calvino, ya no hay esa gracia irresistible en él. Ya la resistió y ya, como dice Romanos, Dios los entregó, ¿cierto? Romanos dice, Dios los entregó a sus pasiones y deseos para que hicieran lo que quisieran, ¿sí? Mientras la gracia de Dios está en nuestras vidas, y ese es otro estudio muy profundo sobre la gracia, ¿no? Porque hay una gracia común y hay una gracia especial para los creyentes, ¿cierto? Hay diferentes tipos de gracia. Entonces, esa gracia común que sostiene las riendas del impío para que no llegue a ser tan pecador como pudiera llegar a ser, o sea, como para que no desarrolle todo el potencial de la maldad que puede llegar a tener esta persona. Pero cuando nosotros insistimos tanto, y vuelve otra vez, él llega el día que el Señor, bueno, yo le quito las riendas como al caballo, le quito el cabestro y lo dejo que se vaya por el abismo. Entonces, en ese momento es en el que debemos preocuparnos. Ya no siento nada después de tanto pecar. Probablemente ya no soy salvo. Esa es la verdad. Entonces, esa es pues mi opinión, ¿no? Porque nosotros hablamos ya, esta parte es como desde nuestra experiencia, como cristianos. Y todos hemos tenido esas experiencias de pecado, experiencias de arrepentimiento, experiencias tal vez de práctica, de pecado, de círculos viciosos. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. También la experiencia es importante para la teología. Como decíamos hace un momento, no es más importante que la palabra, pero es muy importante tener en cuenta nuestra experiencia como cristianos. Entonces, bueno, hasta aquí llega nuestra clase el día de hoy. Gracias. Que haya sido de mucha edificación. Gracias a ustedes por sus exposiciones. Y bueno, nos estaremos viendo mañana a las 6 de la tarde con los que pueden asistir, y con ustedes que no pueden, pues la grabación de nuevo para que puedan participar. ¿Listo? Entonces, profe, ¿puedo hacerte una sugerencia? Yo no sé cómo hacer para que, como en las grabaciones llega todas las, ¿cómo se llama? Todas las personas que están asistiendo a la clase, cuando uno ve la grabación, no ve lo que está escrito, no termina de ver lo que está escrito. Queda ¿Es solapado. posible que lo puedas colocar en la parte superior para que para que uno pueda leer todo lo que está escrito en la pantalla? O de pronto también compartir la presentación, ¿no? bueno, yo les comparto la presentación. ¿Listo? Sí, porque es que muchísimas veces uno no sabe qué termina diciendo porque están las fotos de las personas. Queda cortada. Ya, ok, sí, yo subo entonces las presentaciones. Listo. Listo, profe, gracias y hasta mañana, compañeros. Se les quiere, se les quiere, se les quiere. Pórtense bien, que no nos den quejas. Feliz noche, Felicitaciones por esa felicitaciones. exposición tan bonita. Linda les quedó. Sí, gracias. Gracias.
Muchas gracias. Chao, profe. Chao, Chao. compañero. Chao. Muchas Dios bendiga. bendiciones y felicitaciones, compañeros. Gracias, Gracias. princesa. Hasta mañana. Feliz noche para todos. Igual. Buenas noches.